Benvinguts a aquesta celebració. En los últimos años, con motivo de la festividad de Sant Jordi, nos reunimos para rendir homenaje a aquellas personalidades del mundo de la cultura que, desde su prestigio, con coraje y honestidad, contribuyen a construir una sociedad más libre, justa, crítica y consciente de su historia. Paso previo e indispensable para entender el presente y construir un futuro mejor. Hoy es un honor, estimado Jordi, hacerte entrega del tercer premio Sant Jordi de Societat Civil Catalana, en compañía de tantos amigos y de tu querida familia. La Junta Directiva tomó la decisión de concederte este galardón por unanimidad. No podía ser de otra manera. Tu trayectoria contempla todos aquellos valores que defendemos como asociación plural y transversal. El compromiso con la verdad, la defensa del pensamiento libre y la rebeldía desde la palabra ante cualquier forma de totalitarismo y de injusticia. Tu obra es una voz firme contra el adoctrinamiento, poderosa herramienta de manipulación puesta al servicio de credos fanáticos y dogmáticos, capaces de moldear sociedades rehenes e infantilizadas. En un tiempo en el que se confunde la emoción con el argumento y el relato con la realidad, tu rigor intelectual nos recuerda que no hay democracia sin verdad, que la auténtica libertad proviene del conocimiento y del razonamiento crítico e informado. Jordi Canal i Morell, nacido en Olot, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Enseñó en la Universidad de Girona y desde 2001 ejerce de profesor investigador en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Participa también como profesor invitado en varias universidades europeas y americanas y escribe en distintos medios de comunicación. Nuestra entidad se ha beneficiado de la vocación pedagógica de nuestro galardonado, que generosamente nos propone colaborar en proyectos tan interesantes como los ciclos Cataluña en España, pasado, presente y futuro, literatura catalana, dos lenguas y nosotros los catalanes. Suya fue también la idea y la coordinación del acto de conmemoración del 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebramos en julio de 2022. Un evento de excelente factura que además cobró especial relevancia, dado que institucionalmente la política y sus circunstancias no se quiso poner el foco en un hito de nuestra historia reciente que demostró hasta dónde podíamos llegar cuando nos ilusionamos para conseguir un objetivo trascendente. Ni los palos en las ruedas ni la deslealtad del gobierno nacionalista de la Generalitat hicieron descarrilar los planes de una ciudadanía, un gobierno socialista y una oposición conservadora que hicieron un pacto para conseguir el éxito. De la extensa obra de Jordi Canal os recordamos los siguientes títulos: El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España; Banderas blancas, boinas rojas; La historia es un árbol de historias, historia mínima de Cataluña; Con permiso de Kafka, el proceso independentista en Cataluña; La monarquía en el siglo XXI; 25 de julio de 1992, la vuelta al mundo de España; Dios, patria, rey, carlismo y guerras civiles en España; y el reciente Contar España. Ha participado en numerosas obras colectivas y ha publicado artículos sobre la contrarrevolución, el carlismo, el nacionalismo, el republicanismo, la monarquía, la sociabilidad, los exilios, la historia y la literatura, la historiografía y la violencia política. A lo largo de toda su carrera, Jordi Canal nos demuestra que el pasado no se inventa, se estudia. Solo entiende su profesión y la responsabilidad del historiador es el rigor. En su obra se percibe un anhelo inalterable: combatir el mito con hechos y el dogma con investigación. En Historia mínima de Cataluña y en Con permiso de Kafka
Desmonta los relatos ficcionados por el nacionalismo, que han llegado a adquirir la categoría de verdad incuestionable, gracias a un adoctrinamiento social a gran escala y a la vez, hay que decirlo, de quienes han mirado hacia otro lado por ignorancia o por interés exclusivo. Desde la propia experiencia, Jordi Canal nos recuerda que la violencia no siempre se manifiesta físicamente, que la crueldad también se encuentra en el señalamiento, la coacción, la exclusión y la elaboración de listas negras, prácticas que lamentablemente hemos visto y seguimos viendo en Cataluña. Su valentía de denunciar estas formas más sutiles, pero igualmente destructivas, de coerción, es un ejemplo de fortaleza intelectual frente al nacionalismo, una ideología totalitaria y perversa que busca dividir y enfrentar a la ciudadanía. En Sociedad Civil Catalana, entidad cívico-cultural, estamos convencidos de que el futuro de Cataluña pasa por una ciudadanía libre e informada. Quien conoce su pasado interpreta mejor el presente. Es más difícil engañar a quien entiende por qué estamos donde estamos. Somos conscientes, querido Jordi, de que tu sentido de la responsabilidad excede los límites de la contribución académica. Tu compromiso es también profundamente cívico. En una Cataluña marcada por años de solución y fracturas, has utilizado la historia como puente, no como trinchera. Contribuyes como el que más a reforzar los vínculos comunes que nos unen como catalanes y como españoles, promoviendo la cultura de la concordia y el entendimiento. Por ello, este premio no solo celebra tu trayectoria, celebra lo que representas con tanta dignidad. Desde la universidad, los libros y la acción divulgativa, practicas esa forma de resistencia tan noble que es la cultura como instrumento de cohesión, como lugar de encuentro en la diversidad. Un compromiso como el tuyo fortalece los cimientos de una sociedad libre y plural. La valentía de la que se ha hecho gala durante los años duros del proceso separatista nos inspira para seguir luchando por una Cataluña abierta, inclusiva y respetuosa. En aquellos momentos, lo sabemos muy bien, no era fácil decir lo que decías. Ahora os ofreceremos un vídeo sobre precisamente algunas declaraciones de Jordi. A fin de cuentas, una nacionalización que se hace contra la nación española y con formas no muy distintas de las que habían aplicado o de las que se estaban aplicando en los estados-nación del siglo XIX. Vamos, y ahí lo que, a diferencia de lo que sostienen los nacionalistas catalanes y los historiadores nacionalistas catalanes, que son mayoría en el gremio, no existe antes de finales del siglo XIX ninguna nación llamada Cataluña, son los nacionalistas, son estos nacionalistas, a partir de finales del siglo XIX, desde la década de los años 90, los que se lanzan al proyecto de construir una nación y de nacionalizar a los catalanes. Justificar algo a través del referéndum, claro, es lisa, pero digamos como si hubiera sido un referéndum normal, las observadoras internacionales, la contabilización de los votos, digamos, nadie sabe cómo se han contado esos votos, el nacionalismo catalán, el independentismo ha ganado la batalla de la propaganda y la batalla del discurso. Y ha ganado en todos los momentos, ha ganado la batalla del discurso en todos estos años y ha ganado la de la propaganda, se dio todavía el 1 de octubre. Hubo en ese momento de la transición digamos, un cierto consenso, sobre todo de la izquierda, que el nacionalismo ha
había estado en el lado bueno de la historia y que por lo tanto de alguna manera había que compensar. Eso por un lado, y por el otro, y luego a eso también la derecha va a acabar sucumbiendo a esa idea. Y luego también es cierto que el nacionalismo, ayudado por ese elemento, pero también por su propia fuerza, fue capaz en los 70, pero sobre todo en los 80, de imponer su relato. Y ya no digamos más allá, hasta hoy mismo. Y ese relato ha sido de alguna manera un relato dominante en Cataluña. Y en ese relato dominante, el papel de la nación, y yo creo que es el papel clave. Y por lo tanto, digamos, por eso cuando los nacionalistas salen a la calle, lo primero que dicen cuando reivindican algo es somos una nación. Porque si somos una nación, a ojos del nacionalismo, en la mente de los nacionalistas, eso significa que nos merecemos un Estado. El proceso no ha terminado, lo pues no sabemos cómo va a terminar e intentar saberlo no es exactamente lo que se nos pide normalmente los historiadores. Siempre somos muy reacios a hablar de lo que puede ocurrir, nos contentamos en hablar de lo que ha ocurrido, que es más fácil. Pero bueno, en todo caso, este es un proceso que va a continuar y que no tiene, me parece, una salida fácil, más allá de poner algunos parches. La única posible salida sería asumir el problema, digamos, pensando en cómo queremos vivir, cómo queremos ser, cómo queremos estar dentro de 20, 25 años. Mientras sigamos aplicando, nuestros políticos, sobre todo, apliquen una política cortoplacista, digamos que depende de las elecciones siguientes, de los pactos siguientes, del día a día, yo creo que ese es un problema que no se va a resolver. La guerra de sucesión de 1750 no fue una guerra entre España y Cataluña. Eso es un disparate que se han inventado los nacionalistas. Digamos, ahí había catalanes en los dos bandos, pero bueno, digamos, toda historia nacional, independiente nacional, digamos, bien. Para los nacionalistas catalanes y los independentistas de hoy, 1714 es el final de la nación catalana, del Estado catalán y la democracia. Ninguna de las dos cosas. No había nación catalana en la época medieval, no había Estado catalán en la época moderna y no había democracia a finales del siglo XX. Pero los nacionalistas, ante la historia nacional que se les ha impuesto en Cataluña, que se enseña en las escuelas, en los manuales, en la universidad, en la televisión, en donde sea, sigue contando eso. Evidentemente, ¿cuál es el problema de fondo? Es, como muchas cosas, el nacionalismo. El nacionalismo no admite identidades múltiples, el nacionalismo necesita marcar enemigos, el nacionalismo es excluyente, es fuente de violencia y además todos los nacionalismos, y quizás el catalán particularmente, tiene una obsesión con la historia, porque es el fundamento de sus demandas actuales. Querido Jordi, gracias por tu lucidez, por tu integridad y por recordarnos que frente al ruido siempre tendremos la historia. Sigue investigando, escribiendo y enseñando. Lo necesitamos, es imprescindible. Con orgullo y agradecimiento, en nombre de Societat Civil Catalana,
entrega el tercer Premi Sant Jordi de Societat Civil Catalana. Estoy de verdad muy contento y emocionado, y además es un gran honor sumar mi nombre, digamos, al de dos personas admiradas, realmente dos gigantes, Alberto Adella y Fernando Savater. Y es un gran honor recibir el reconocimiento de Sociedad Civil Catalana, una entidad necesaria, de referencia, que encabezó la resistencia contra los desmanes del nefasto procés y del nacionalismo en general, que nos sacó a la calle en muchas ocasiones, como en 2017 y en otras, y que sigue siendo hoy, me parece, muy necesaria. No estamos ciertamente en 2017, pero los independentistas no han cejado en sus empeños y siguen siendo básicos para la gobernabilidad, tanto en Cataluña como en el gobierno de España. Por tanto, digamos, sigue habiendo mucho que hacer, mucho para resistir, mucho para hacer notar vuestra presencia. Es imprescindible seguir actuando. Por tanto, muchas gracias a Sociedad Civil Catalana por existir. Gracias, de verdad. El premio que me habéis entregado es tanto a una obra como a un compromiso. Y me gusta esa dualidad, una dualidad que para mí es fundamental. Hablar del compromiso después de lo que hemos visto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, digamos, es algo complicado, sobre todo porque fue en muchos casos un compromiso de intelectuales, de historiadores, frecuentemente con partidos, con ideologías, y en demasiadas ocasiones los historiadores, en concreto, pusieron la historia al servicio de distintas causas. Pusieron la historia al servicio de la revolución, del comunismo, más adelante del nacionalismo, y todavía hoy lo siguen poniendo al servicio del nacionalismo. Por lo tanto, ese es un tipo de compromiso que a mí particularmente no me interesa. Es una perversión, me parece, de la idea de compromiso. Una perversión denunciada por autores muy estimados por mí, por autores que me han marcado mucho, como Jorge Semprún o como Mario Vargas Llosa, al que quiero rendir también homenaje. El compromiso del historiador, desde mi punto de vista, no es con causas de partidos, con causas de ideologías. El compromiso del historiador es con una historia rigurosa, honesta, con una historia bien hecha. Ese es el verdadero, me parece, compromiso del historiador. Pero al mismo tiempo, ese historiador, en mi caso,
es también un ciudadano. Y en tanto que ciudadano, ahí hay otro compromiso. Ya no es poner al servicio de determinadas causas la propia profesión, sino es el compromiso con la ciudad, entendida ciudad en el sentido antiguo del término. Un ciudadano comprometido es lo que pretendo ser, que reacciona frente a injusticias, manipulaciones e ideologías dañinas. Un ciudadano que cree en la igualdad de los ciudadanos. Un ciudadano que no tiene ningún problema en sentirse al mismo tiempo catalán, español, europeo y occidental. Un ciudadano que reclama poder vivir al margen del nacionalismo, de los nacionalismos, sin tener que elegir obligatoriamente una única y exclusiva identidad. Ese es el compromiso que yo reclamo. Evidentemente, ese compromiso ciudadano está alimentado, o está favorecido, está ayudado por mis propias enseñanzas como historiador, pero es un compromiso, insisto, ciudadano. Elga Mata ha hecho, hemos hablado de mis libros, de mi obra. Solamente quisiera decir que entre los muchos libros, o los bastantes libros ya que he publicado, hay uno que me llena de satisfacción. Es un libro pequeño, quizás en volumen, pero para mí es un libro muy importante, que es La historia mínima de Cataluña. Yo lo publiqué en 2015. Era un libro que me parecía en aquel momento necesario, me lo sigue pareciendo. Además, era la oportunidad de sumar mi nombre a dos historias mínimas anteriores que habían aparecido. Una era la historia mínima de España, un texto excelente de Juan Pablo Fusi, uno de mis historiadores de referencia, y el otro era la historia mínima del País Vasco, de Joan Juaristo. Digamos, ellos de alguna manera apadrinaron la historia mínima de Cataluña. La historia mínima de Cataluña era algo que en un país normal debería ser algo muy sencillo. Digamos, era intentar contar la historia sin mitos ni tergiversaciones. Algo tan sencillo como eso, pero tan complicado en nuestro marco. Escribir un relato normal de Cataluña y salirse del relato dominante, de eso que yo he llamado algunas veces el relato nacionalista dominante, que es un relato inventado. Os puede parecer a veces un poco exagerado decir que esa historia de Cataluña que se está enseñando en las escuelas, en las universidades, que vemos en la televisión, que vemos en los actos de conmemoración de las instituciones públicas, quizás pueda parecerles un poco exagerado decir que es un invento. Pero de hecho, esa Cataluña que aparece en esa historia es un invento. Esa historia de Cataluña ha sido inventada. Eso no significa que los hechos a los que se refiere no existieran. Evidentemente hubo una guerra de sucesión, hubo un sitio de Barcelona en 1714, el compromiso de Caspe tuvo lugar. Todas esas cosas, es cierto, ocurrieron. Lo que ocurre es que no ocurrieron de esa manera. Ni tampoco las podemos atribuir a unas entidades que no existían. Atribuirlas a una supuesta nación catalana no tiene ningún sentido. Atribuirlas a un Estado catalán que, según parece, existe desde el siglo XI, tampoco tiene ningún sentido. Ni esa nación existió, ni ese Estado existió tampoco. Por tanto, cuando les atribuimos, como hace la historia nacionalista, esos hechos y una interpretación de esos hechos, estamos falseando el relato. De ahí que podamos hablar claramente de intención
de la historia. Pero tenemos un problema, y es que todos los nacionalismos de todas las partes del mundo se inventan la historia. Eso es cierto. Pero nuestro caso es muy particular, porque en muchos países, pienso en Francia, donde yo enseño, desde hace mucho tiempo la gente en general tiene muy claro que hay dos relatos de la historia. Un relato que admite el mito, los grandes héroes, los sentimentalismos, y que los franceses le llaman novela nacional, roman nacional. Y luego hay otra historia, que es la historia, podríamos decir, más académica, más seria, ellos dirían savante, sabia, en donde esas cosas no son posibles. No es posible el mito, no es posible la falsificación de la historia. Nosotros tenemos un problema grave en Cataluña, y es que aquí nuestros historiadores, en buena medida nacionalistas, y que alimentan el discurso del nacionalismo, una parte de la clase política, de la prensa, confunden las dos cosas y consideran que solo hay un relato, que es la coincidencia entre el teórico relato académico, universitario, etcétera, etcétera, y la novela nacional. Por tanto, aquí, en las universidades, la gente no se ruboriza enseñando esa historia inventada. Ese es el problema que tenemos. Y no lo tiene, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco hay también un relato nacionalista, pero en general, con pocas excepciones, ha quedado fuera de las universidades. En las universidades se enseña historia del País Vasco. Fuera de las universidades se enseña esa novela nacional, para decirlo de alguna forma. Y en general, todo el mundo tiene claro dónde está. Pero aquí, por la perversión y por el éxito del proceso de nacionalización, seguimos confundiendo las dos cosas, y la novela nacional se ha convertido en la historia académica, seria, universitaria. Y eso es muy grave, pero al mismo tiempo es muy difícil de revertir, porque han pasado mucho tiempo, se ha invertido mucho en eso, y los vientos no soplan a favor de una crítica a él. De ahí que no seamos muchos los historiadores catalanes que nos oponemos, o nos hemos opuesto en un momento u otro a ese discurso nacional. Y aquí, entre el público, digamos, hay algunos de ellos. Pero bueno, yo creo que hay que seguir dando la batalla, hay que seguir contando que esa no es la historia de Cataluña, que es la historia de Cataluña que se ha inventado al servicio del nacionalismo, y tenemos que seguir dando la batalla, porque en el fondo el gran problema que tenemos, el gran problema de Cataluña, y más en general, el gran problema de España, es el nacionalismo. Y también más allá, digamos, en el fondo del nacionalismo es el gran problema de las sociedades contemporáneas, del mundo de ayer y del mundo de hoy. Quizás no tanto del siglo XIX, en donde el nacionalismo fue una doctrina en parte liberadora, de construcción de nuevos estados, de revoluciones liberales, pero sí en el siglo XX. Y eso, un historiador que trabajó mucho sobre el nacionalismo, Eric Hobsbawm, lo tenía muy claro. Había que distinguir el 19 del 20. Del 20, el nacionalismo es una doctrina, una ideología profundamente perniciosa. Él había pensado, en algunos de sus textos de los años 90, que eso iba a terminar con el siglo XX, y era muy optimista, que el siglo XX iba a ser un siglo sin nacionalismos. Evidentemente, rápidamente tuvo que corregirse en los primeros años del siglo XXI ante, digamos, un cierto resurgimiento de los nacionalismos que vemos
siglo, el nacionalismo está detrás o es causa directa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta la guerra de Rusia en Ucrania hoy. En España está detrás de dos dictaduras, de un golpe como el 6 de octubre del 34, en parte de la Guerra Civil Española, de los asesinatos de ETA, y en Cataluña no nos hemos librado con Terra Lliure, con el adoctrinamiento y la corrupción del pujolismo y finalmente con el proceso. Es que el nacionalismo necesariamente está dentro de su esencia conflicto, es un nosotros contra ellos. Ahí quizás deberíamos, volveré sobre ello al final, deberíamos recuperar la idea de patriotismo. Patriotismo es una cosa, el amor a la patria. Nacionalismo es necesariamente un nosotros contra ellos, el conflicto, la violencia. Es cierto que existe una línea fina que separa a veces el patriotismo y el nacionalismo, y se puede circular de uno a otro, y circunstancias excepcionales pueden hacernos pasar de uno a otro. Circunstancias excepcionales como las vividas en la segunda mitad del siglo XX en Polonia o actualmente en Ucrania, pero son circunstancias excepcionales. Normalmente deberíamos poder distinguir entre nacionalismo y patriotismo. A mí me gusta mucho una frase de Albert Camus que dice: amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Y yo creo que tiene razón. En cambio, en España hemos banalizado el nacionalismo en los últimos tiempos, desde la transición de Libia. Y buena parte de lo que estamos recogiendo en el siglo XXI tiene el origen ahí. Hemos aceptado el nacionalismo como algo normal. Es como el aceptar el pulpo como animal de compañía. Y el nacionalismo no es normal. Hemos vivido en España desde finales del siglo XIX hasta hoy una situación en la que el problema nacional es nuestro principal problema. Recurrente, para el que se han buscado mil y una soluciones, el Estado de las autonomías ha sido el último caso, pero que lo seguimos teniendo encima de la mesa. Y dos elementos han condicionado quizás nuestra mirada sobre el nacionalismo en los últimos 50 años. Por una parte, el apoderamiento franquista del nacionalismo y de los símbolos de la nación, que ha provocado una difícil normalización en la democracia del propio concepto de nación y que ha marcado buenos y malos nacionalismos. Y el segundo elemento es las relaciones complejas y a veces perversas entre la democracia recuperada en el 75 o en el 77 y los llamados nacionalismos periféricos. Eran en aquel momento compañeros de viaje contra la dictadura y por tanto eran reconocidos, sobre todo por la izquierda en aquel momento, más adelante también por la derecha, pero eran vistos como luchadores antifranquistas y como tal se les consideró, tanto al catalán como al vasco, como nacionalismos buenos, nacionalismos modernos, nacionalismos progresistas. Todo lo contrario, evidentemente, del nacionalismo del que salíamos, del nacionalismo del franquismo. Y eso los legitimó, eso hizo que se les hicieran enormes concesiones que seguimos pagando hoy. Digamos, una buena parte de los problemas que tenemos hoy, digamos, viene de ese ayer. Y mientras tanto, mientras ocurría eso, han mostrado una vez tras otra su deslealtad. Y no solo eso, sino que, y eso también yo creo que se puede ver en la actualidad, han permeado con el discurso del nacionalismo, han permeado la sociedad española, a veces de manera imperceptible, casi imperceptible, a veces de manera clara. Y quisiera ponerles tres ejemplos.
3 ideas falsas de origen nacionalista que seguimos, no todos, pero que se siguen aceptando como algo que funciona, como algo real. La primera es esa idea de que todos somos nacionalistas, de un nacionalismo o de otro. Aquí seguramente Miguel de Unamuno diría de unos con H, de los unos o de los otros. Es decir, si uno no es nacionalista catalán, nacionalista vasco, automáticamente es definido como nacionalista español. Eso lo habrán escuchado un montón de veces. Se trata de un argumento perverso. Es un argumento nacionalista, plenamente, profundamente nacionalista. Es el argumento de aquellos que no conciben el mundo sin nacionalismo. Los nacionalistas son incapaces de vivir en un mundo sin nacionalismos y sin división de nacionalismos. Y encuentran nacionalismo en todas partes. Les ha venido muy bien, además, en España, y eso los historiadores han contribuido mucho, en las tesis de Michael Billig sobre el nacionalismo banal. Ahora resulta que todos nacionalistas. Si uno se pone la camiseta de la selección española, es un nacionalista. Si se alegra por un triunfo deportivo de España, es un nacionalista. De cualquier cosa es ser nacionalista. Y eso es perverso, porque no es verdad. No hay que ser nacionalista. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es reivindicar nuestro derecho a vivir fuera del nacionalismo, sin nacionalismo. La segunda idea es que hay buenos y malos nacionalismos. Es malo el español de ayer y de hoy, pero es bueno el catalán, el vasco un poquito menos, o una parte del nacionalismo catalán. El procés quizás ha alterado un poco la situación, pero hasta principios del siglo XXI, el nacionalismo catalán era visto siempre como algo bueno, moderno, que contribuía al avance de España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desengáñense, no hay nacionalismos buenos. Todos los nacionalismos son malos, con sus imposiciones, sus exclusiones y su tendencia a la violencia y el conflicto. No tiene ningún sentido separar entre buenos y malos nacionalismos. Esa idea que todavía en Cataluña es muy frecuente. El nacionalismo español sigue siendo malísimo cuando existe, pero el nacionalismo catalán es lo normal. Todos los nacionalismos son problemáticos. Y la tercera idea, y con ello termino, es que patriotismo y nacionalismo no son lo mismo. Y esa es otra perversión nacionalista. Es otro argumento que ha calado en España de la mano de los nacionalistas. Y ahí algunos de mis colegas han contribuido también a ello. Dicen, cuando uno dice, no, yo no soy nacionalista, yo soy patriota, la respuesta aquí es, lo que ocurre es que usted está escondiendo que es un nacionalista y nos está colando que es patriota. Pero eso no es verdad. Patriota y nacionalista es exactamente lo mismo. Y yo creo que no. El patriotismo, el amor a la patria, no tiene por qué ser lo mismo que el nacionalismo, que siempre supone, insisto, conflicto con el otro, que supone oposición, que supone violencia. En el nacionalismo, como decía George Orwell, el poder es el tema central. Y esa es una diferencia con el patriotismo. Incluso un cierto catalanismo que existió en el siglo XX podría entenderse como un patriotismo catalán. Lo que ocurre es que en la actualidad ya no existe eso. El procés asesinó al catalanismo y lo asesinó vilmente. Y hoy, eso ya no existe. Pero podría ser en buenos momentos el catalanismo, que no es lo mismo que el nacionalismo catalán, aunque los nacionalistas insistan en que es lo mismo, no lo es. Un cierto catalanismo podría haber ido en esa vía. Amar a su país, a su
patria o a su nación no nos convierte en nacionalistas. Y no debemos caer tampoco en esa tercera perversión del lenguaje. No voy a alargar más este discurso de agradecimiento. Yo creo que debemos seguir combatiendo al nacionalismo, a todos los nacionalismos. Yo creo que es lo peor que nos ha ocurrido y lo peor que nos puede seguir ocurriendo. Y en ese sentido, como decía al principio, Sociedad Civil Catalana lo hace día a día. Y por eso, como decía al principio, gracias por existir. Yo lo intento desde mi posición individual, pero debemos seguir luchando por nuestros derechos, contra la injusticia, contra las imposiciones del nacionalismo obligatorio. Y soñar, quizá, que un día podremos vivir en una sociedad distinta al margen de todo nacionalismo. Muchas gracias. Que subáis para hacer una foto de familia con Jordi Canal, a Morgana, su hija, si quiere subir, pues también. Y a todos muchísimas gracias por haber venido. Estos aplausos nos confirman que la Junta Directiva escogió a quien tenía que escoger y hemos premiado a una persona que se lo merece, Anders Kreis. Gracias.